Hola, hoy en Versión de Arte tenemos la gran suerte de tener a uno de los grandes del arte más vanguardista de la cultura vasca. Y efectivamente nos encontramos en la casa de Néstor Basterreche, un deseo que ya llevamos tiempo de querer tenerlo por fin con nosotros y hoy es el momento de poder charlar con él de muchas cosas, de su trayectoria, por supuesto, un poquito de ello, de su exposición en Bilbao, que ha sido últimamente pues la gran muestra que hemos podido disfrutar todos los que hemos ido a ver la exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y lo que en Irún humildemente se ha hecho, pero muy bien también, ahora hasta el 7 de julio, presente esa exposición y muestra en las salas Minchugal de Irún. Así que, sin más, vamos a empezar a hablar con Néstor. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, es un honor tenerte. Y ya sabes que era un gran deseo de mi parte de poder hablar contigo y que la gente conociera tu lado más humano y profesional, que sabemos que lo tienes. Y a mí me gustaría empezar ya directamente, si te parece, sobre ese compromiso que tan bien has conseguido en tu creación, desde el dibujo, el collage, la arquitectura, tus trabajos, proyectos de diseño, la escultura. Me gustaría decirte de mi parte y de parte de mucha gente que ese milímetro que deseabas aportar de vanguardia, efectivamente sí lo has hecho, y yo te doy un aplauso de parte de todo el mundo y quiero que me hables efectivamente de esa postura tuya, de esa conciencia que tienes con tu compromiso en el arte y esa importancia que le has dado a la historia. Quiero que me hables de esa actitud que es la que tendríamos que tener todos, ¿verdad, Néstor? Cuéntame un poco. Bueno, la creación es un acto muy complejo. Si tienes una vida larga como la mía, pues es indudable que tienes oportunidad de conocer, si te interesan, como me han interesado a mí, pues todas las herramientas expresivas que los artistas poseemos. En mí el hecho de no poder ser arquitecto, que es lo que yo quería, porque dos guerras son insuperables y las dos fueron tremendas, ¿no? La civil nuestra y la europea y luego mundial. Claro, me cortó todas las posibilidades. Entonces me propuso ser una persona culta dentro de los límites que el artista posee, ¿no? Perdona, Néstor, tú siempre has dicho, ¿verdad?, que en realidad escuela, lo que es estudiar en centros o en academias o en facultades, no has podido porque efectivamente tú has pasado una guerra civil y una segunda guerra mundial. Has exiliado de España, te fuiste a Francia, de Francia te fuiste a Argentina durante 10 años largos, ¿verdad? 11 años. Entonces, tu formación ha sido autodidacta, pero sí conociste a gente que te enseñaba, ¿verdad? Un poquito. Sí, que he sido autodidacta, es indudable. Que he aprendido pues estudiando las formas expresivas de los grandes pintores y escultores también es indudable. Un buen ejemplo es Oteiza, que llegamos a ser casi como hermanos, vamos a decir. Un hombre difícil, contradictorio, pero fabuloso. Es la única persona genial que yo creo que se le puede otorgar ese título, y muy respetuoso con lo que yo hacía, que no influyó en mi obra para nada, sí para adquirir un compromiso, una seriedad frente al arte, que en él era su vida y en la mía pues terminó siendo también. Y ¿Orozco? sí, antes de Oteiza pues estuve influenciado por Orozco, el gran muralista mexicano, y cuando ya me casé en Argentina después de 11 años,
y vine aquí con lo de Aránzazu. Mi pintura era figurativa, muy expresionista, muy trágica, pero figurativa al fin y al cabo, ¿no? Y con esa estética es la que me presenté al concurso y gané. Pero allí había un pequeño lío entre el número de los jurado. Hicieron mal porque eran 6 y los jurados siempre tienen que ser impares. Y entonces a mí me ofrecieron el pintar la cripta precisamente por ese concepto doloroso, vamos a decir, que yo tenía y que estaba presente en mi obra. Efectivamente, Néstor está hablando en este momento, pues él llegó recién casado entonces a España, como estaba diciendo, en el año 52, si no me estoy confundiendo, y ya en el 53 es cuando efectivamente ganas el concurso bueno, que había para optar cualquier pintor a pintar lo que era la cripta y el ábside, ¿verdad? Y tú ganaste para poder trabajar los 360 metros cuadrados, Néstor, de la cripta. Y el tema era muy concreto, ¿verdad? Exigían que fuera sobre el perdón, me parece. Los temas eran esos, la paz, ¿no es así? Expiación y gloria. Ese es el tema, humor, ¿no? el tema que yo siempre comento y siempre combato, porque hay que combatir esa insistencia de la Iglesia, por lo menos la Iglesia Católica, de pretender que el artista testimonie con una estética figurativa lo que es puramente metafísica. Claro. Porque a ver cómo se le pinta a Dios, cómo se le pinta a la eternidad. Claro que al final se termina pintándole, pero es una cosa como hoy en día resulta como un cómic, sentado encima de una nube con una barba blanca y detrás de él unos señores con unas alas y todas esas cosas, y ha resultado cómico todo eso porque hasta ahora pues no había un razonamiento, ¿no? que podía entender que eso no puede ser. Además es una falta de respeto. Así que sigue ese divorcio en el arte, en lo que es concerniente al arte religioso. Hombre, tú dices una cosa muy bonita y muy acertada, ya filosóficamente, me imagino, hablando, y es que efectivamente tú con la religión tienes algo que sí tiene que ver contigo, y es el tema de la fantasía. Tú sueles decir, hombre, creerse todas las historias que dice la religión católica es tener mucha fantasía. Pero claro, si me meto en la fantasía, eso quiere decir que somos libres de pensar así, ¿no? Y ahí está tu lado más profesional, vamos a decir, más personal, hablando del arte, que tú también sí tienes algo de fantasía, porque tú te sientes libre a la hora de crear. ¿No es así, Néstor? Bueno, se llama fantasía a lo que se debe de decir creación. La palabra creación es un compromiso permanente, porque en ese esfuerzo, en ese afán, en esa obsesión de ser capaz de aportar algo al arte, que al fin y al cabo es lo que justifica pues las estaturas intelectuales, ¿no? de los artistas, pues en esa obsesión, si no eres una persona creativa, pues te quedas en una persona, un buen hacedor de pintura, un buen hacedor de escultura, claro, que suele ser bastante a veces sí, es bastante ya. Porque es lo más corriente. Ahora, subir el peldaño siguiente, que es el de la creación, es decir, el de la aportación de la aventura de tu pensamiento, pues esa es la segunda y definitiva parte que yo creo que todos pretendemos alcanzar. Y eso, claro, con esa, aunque sea una cosa importante, personal, pues en la historia de
del arte es ese milímetro al cual yo me refiero muchas veces, porque realmente es un pequeño empujón, esfuerzo vitalista, ¿no? Novedoso tiene que ser. Y ahí está la gran aventura. Pues efectivamente, que es como hemos iniciado esta charla, ¿verdad, Néstor? Diciendo que todos nos hemos dado cuenta, todos, Néstor, no solamente para la cultura vasca, sino que a nivel internacional, bien sabes tú, y si no, te lo digo yo de parte de todo el mundo, que sí has aportado ese milímetro, muy bien además aportado. Si tenemos que recordar que lo vamos a hacer, ese nuevo paso que diste con la escultura, que no era en un principio tu medio, porque tú ibas como dibujante, como creador dentro de la bidimensión, ¿verdad? Investigador dentro de la bidimensión también, pero diste ese paso valiente hacia la tridimensión con la escultura y tú partías de un plano bidimensional, por lo tanto, al darle ese corte que tú dices, también explicas, y de repente ahí me di cuenta, como narras, ¿no?, que aquello tenía efectivamente largura, altura, pero al darle el corte tenía esa anchura, y ya por fin ya estaba en lo que es mi teorema, tu teorema, Néstor, de la escultura, ese milímetro, sí. Ahí lo has aportado, ¿verdad? Yo estaba en la pintura de lleno y en el dibujo siempre, porque el dibujo tiene la capacidad de esa precisión inmediata, ¿no?, de la idea. Y lo que era bidimensional, pues sencillamente dando unos cortes en los bordes de la obra y torsionándolas hacia atrás o hacia adelante, pues ahí estaba la tercera dimensión, ¿no? Pero eso lo has aportado tú. Porque esa visión la entendemos ahora porque, claro, nos la has hecho ver. Y tan sencillo era que no nos habíamos dado cuenta. Sin embargo, tú dijiste, señores, mirar esto, ¿no? Ahí es donde Oteiza te dijo, adelante. Sí, Oteiza me animó. Cosa que me gustó mucho porque era, más que animador, era un gran crítico. Bueno, me gusta oírte decir que eso se me ocurrió a mí, sí. Sí. Porque es verdad. Pues yo no, anteriormente no me había fijado. La escultura es más difícil, porque claro, no tiene ese encanto voluptuoso del color, ¿no? Es completamente distinto. Y te empiezas, claro, a fijarte más en los escultores, en los maestros modernos, y tú ves que ahí también la libertad y la invención está en la base de todo, solamente que ahora pues en 3 dimensiones, ¿no? Y en ese aspecto yo suelo decir que somos muy antiguos, porque no hemos avanzado nada pues de los bustos romanos, por ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿qué son? Pues una volumetría instalada en el espacio. Y eso sigue siendo una norma, ¿no? Parece como que ahí sí. Entendemos todo y se queda ahí, la escultura es eso, ¿no? Ahí está, o sea, diseñada de otra forma, pero en cuanto a cuerpo, pues no ha cambiado. Bueno, no ha cambiado, no, ya ha cambiado, ya está cambiando, porque ahora incluso hay obras determinadas con luces, con haces de luz, una electrónica que antes no se conocía, claro. Y ahí es donde yo ya no entro. Podemos decir que tú eres el último de los modernos, como he leído de parte de Galván, que te sonará por supuesto, que dice Néstor Basterrechea es el último de los modernos, pero de los primeros en la vanguardia, por lo menos hablando de la cultura vasca. Bueno, Moreno Galván me quería mucho. Me quería mucho, creo que es una exageración. O sea que siendo verdad, no es del todo, yo creo, vamos, no tengo esa presunción.
aunque esa ha sido mi línea, ¿no? En la generación anterior a la nuestra, es verdad que los pintores, pues Ucelá y Aurelio Arteta y los hermanos Zubiaurre, etcétera, etcétera, vivieron en una Europa muy creadora. Todos ellos fueron a París y llegaron un momento realmente de efervescencia extraordinaria, y nacía el cubismo, en fin, todos los ismos, vamos. Y comienzos del siglo XX. Sí, y claro, te entra una casi indignación, casi, ¿no? Exagerando, de que todos volvieron igual que fueron. Entonces, el grupo Gaur, muchos años más tarde, que fundó Teiza y que fuimos ahí 7, creo. Sí, ahora lo contaré. Sí, pues fue una eclosión positiva, única, que yo creo que eso sí tiene su mérito en la historia del proceso del arte vasco. Efectivamente, Néstor estaba comentando ya para especificar un poco las fechas, Néstor, y la gente pueda entender. Estaba hablando de artistas vascos, efectivamente, hacia los años 20, años 30, en los cuales pues la tendencia era marcharse de la zona, de nuestra tierra, y viajar hacia París, que era pues la cumbre del momento culturalmente hablando. Se estaba allí cociendo muchísimos ismos, como muy bien ha dicho Néstor, pero iban allí y volvían siendo pues casi los mismos artistas, ¿no? Con el mismo bagaje que habían ido hacia allá, hacia París, volvían con, bueno, pues sí, seguramente con un poquito más, pero que luego ese riesgo que muy bien ha definido antes Néstor, ese compromiso de milímetro, pues no terminaban de experimentarlo y se quedaban en una forma muy bien trabajada, en un concepto de pintura, escultura muy bien elaborado, pero sin esa aportación de experimentación y de búsqueda, ¿no? Búsqueda de riesgo y de compromiso, como por ejemplo, efectivamente, ya más tarde, en 1966, el grupo Gaur, donde estaban Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Néstor Basterrechea, Mendiburu, Sistiaga, Zumeta y Valerdi. Ahí están todos. Estos grandes se juntaron y dijeron, vamos a potenciar realmente, seriamente, lo que es la vanguardia vasca en este punto, y tanto en pintura y en escultura hicisteis una grandísima labor que, aunque duró como grupo Gaur solo 3 años, porque durasteis hasta el año 69, este bagaje y esta mentalidad se quedó muy claro a nivel nacional e internacional, y vosotros ya luego por libre seguisteis en ese camino y lo habéis demostrado, porque Néstor, ahora el 6 de mayo has hecho 89 años y sigues demostrando que estás en esa mentalidad de vanguardia. No sé, sí. Como soy muy despistado, a veces no me pesan los años. Cuando tomo conciencia más activa, pues me asusto yo mismo. Pero la verdad es que nosotros sí dimos un paso. La creación, no sé si es porque éramos ya más cultos, nos habíamos abierto al mundo superando lo costumbrista, no despreciándolo, ni mucho menos, porque yo suelo decir que el artista vasco se tiene que abrir al mundo, pero con los pies en el país, ¿no? En su historia y todo eso, en su pasado. Yo he dado ejemplo con lo de la serie Cosmónica. Efectivamente, es una serie muy importante que Néstor pues elaboró y la situó dentro de su seriedad. El tema de la mitología vasca la trabajó de tal forma que fuera ya algo pues interpretado de una forma más seria, ¿de acuerdo? Como hicieron, por ejemplo, los griegos, ¿no? Sí, yo me fijé en ella
como uno de los valores que ha habido en este pueblo, y en todos los pueblos tiene su mitología, ¿no? Pero también el nuestro, y cómo ese movimiento, pues supuestamente metafísico, de creencia, generalmente era una defensa contra la muerte, ¿no? Esa invención de seres divinos. En el caso nuestro, una mitología de campesinos, de campos, de aldeanos, más que de costa y de mar, pues aquí se heredó o se formó antes que la religión, incluso católica, ¿no? Y yo veía que no se le daba ninguna importancia actualmente. De vez en cuando aparecía en un cuento, en un relato, pues una viñeta o así. Y entonces me preocupé, por respeto a nuestro pasado, ¿no? Me preocupé en darle cuerpo, porque además la mitología la hemos heredado a través del idioma, del euskera, de padres a hijos, etcétera. Pero no tenía una corporalidad, no tenía un cuerpo. Y yo lo que hice es, un poco ayudado por Barandiarán, que ya había hecho unos estudios sobre eso, lo que hice es, pues claro, leerme, enterar de las fuerzas particulares de cada deidad, de los caracteres, y entonces inventarme un cuerpo para cada uno, una escultura, vamos a decir, moderna. Y esa ha sido mi aportación, ¿no?, de la serie cosmogónica vasca, esa apropiación, ese recuerdo que se había perdido, pues recuperarlo, además con el añadido de la presencia física, ¿no?, de ellos. O sea, otra vez, otro bagaje muy importante que has aportado efectivamente dentro de tu trayectoria, que quizás haya sido curiosamente, ¿verdad? Porque yo creo que has hecho muchísimas cosas muy bien estudiadas, muy bien experimentadas, y esta es la que más se conoce de ti, Néstor, la serie cosmogónica, cuando has hecho trabajos, por ejemplo, sobre volumetría, que es lo que hemos visto en Irún ahora, en la exposición de Irún. Interesantísimo ese paso dentro del diseño y de la investigación en la arquitectura. Todo el mundo que has creado con el collage también, donde ahí también experimentas con el papel y esa presencia que tiene, ¿no?, la arruga, la grieta, el arrancado, el pegado, todas esas cosas. Y sin embargo, nos hemos quedado con una parte solo y en realidad has trabajado en cine, en foto. De todo esto, ¿cuál es el mensaje, Néstor? Bueno, todos estos medios de expresión valen más para decir una cosa que otra. Quiero decir que cuando se pinta, pues se apodera de esa suntuosidad del color, ¿no?, y la forma, que no es posible con la escultura, que en cambio tiene pues el juego de luces, los volúmenes. La fotografía pues tiene el valor de lo instantáneo. El cine, que es el más eficaz de todos, pues se inventa. ¿El movimiento quizás? Sí, el movimiento, la luz, la sombra, el tiempo, sí. El tiempo, efectivamente. Además, como siempre se ve en un lugar apagado, digo, de luz, a oscuras, pues hay esa aceptación natural de que lo que allí pasa es para ti solo. Por eso la gente se ríe mucho, llora, porque es que el cine tiene esa peculiaridad de ser reflejo de la verdad, de lo que está pasando en la pantalla, cuando lógicamente todo es falso, porque nadie mata a nadie, etcétera. Y después también pues el grabado, el dibujo sobre todo. Yo insisto mucho en el dibujo.
sigo dibujando. Lo que no he tocado nunca es la música. La música, no sé, me ha parecido tan difícil. Sin embargo, tú eres una persona que siempre te rodeas en algún momento del día de música. Yo sé que, por ejemplo, sueles ponerte algo de ópera de fondo cuando dibujas. Y bueno, y muchas cosas que has hecho. Por ejemplo, yo sé que hiciste una exposición de escultura en, no sé si era Burgos, lo mismo ahora me voy a pillar yo solita los dedos, y ahí pediste la colaboración de una mujer que era compositora, ¿verdad? Le pediste que te hiciera una melodía porque era dentro de una iglesia, ¿no era algo así, Néstor? Sí. O sea, dice que la música siempre te ha gustado y te interesa. Bueno, tus películas siempre tienen un fondo musical, no existe un diálogo de habla, sino siempre hay un fondo musical importante y bien seleccionado. Sí, en la música, claro, es importantísima, ¿no? Los músicos dicen que es mucho más importante que la pintura y la escultura. Cada cual defiende su territorio. Pero no es verdad. No es verdad que cuando dibujo y tal, estoy con la música junto a mí. Porque me parece que es un desprecio a la música. Yo trabajo en silencio y después pongo música, o antes, pero no durante. Tengo amigos músicos importantes y ellos defienden a capa y espada esa superioridad y esa dificultad de la creación musical. No sé, igual tienen razón. Lo que es verdad es que desde hace allá unos cuantos años, las partituras son absolutamente nuevas, ya no andan bailando las notas entre líneas, sino que hay una ruptura, hay una creación casi estética, y todo eso me hace pensar que la música efectivamente es un territorio más misterioso, más difícil. Y no sé lo que me has preguntado. No, te voy a decir otra cosa ahora. No, sí, que sí ha habido dentro de tus presentaciones una inclinación sensible hacia este terreno, hacia esa modalidad que es la música. Yo lo que quería ahora es decirte lo siguiente, Néstor. En cuanto al dibujo y al collage, tú cuando ves una hoja en blanco, dime una frase como, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Tú, ante el blanco, ¿qué ves? ¿Miedo? ¿Respeto? ¿Ya te lanzas? ¿Ya empiezas a intuir un gesto? Bueno, yo he oído muchas veces eso de que hay gente que tiene pavor ante una hoja en blanco. Para mí nada de eso. Para mí es un terreno que tengo que ocuparlo con el tema que tengo entre manos y no siento ningún pavor. Es un terreno de mi esperanza, de saber traducir pues eso que en aquel momento tengo en mente. Y el collage, por otra parte, pues también tiene el encanto de esa cosa inmediata, ese resultado inmediato. He hecho muchos collages. Es lo que más has hecho, ¿no? Collage y dibujo, ¿no? Sí, claro, es lo más rápido y lo más inmediato. El óleo me ha gustado muchísimo también porque tiene todos esos recursos, ¿no? de esas mezclas y tal. No sé, yo creo que no hay una expresión mediocre en toda la creación que un artista tiene a su disposición. Esa riqueza pues se siente más restringida y gentes que solo son escultores o solo son pintores y no les hables de más cosas, y otros pues que nos abrimos con más generosidad, más
quizás más inquietud hacia otras formas expresivas para ese famoso milímetro, para vislumbrar ese famoso milímetro de superación que siempre hablo. Un año te exigiste o te planteaste el hacer todos los días un dibujo. Y hoy es el momento también de decir que sigues haciéndolo todos los días y que empezaste con un tema que era buscaste un pretexto, ¿no? para ponerte en esa en esa dinámica de dibujo, y era coger un libro de historia sobre personajes de la historia importantes y ahí empezaste ya, ¿no? Y realizar un dibujo sobre el retrato de esta gente. Sigues haciéndolo, ¿verdad, Néstor? Bueno, he dejado el retrato, pero sigo haciendo ese ejercicio de dibujar lo mejor y lo más importante que puedo. No es así un pequeño croquis. Dibujar, además del trabajo, de los trabajos que tengo, o de encargo, o que me ocupan el tiempo. Empecé hace tiempo empecé con la intención de hacer un dibujo al día durante todo un año. Pero no sé qué me pasó, que yo creo que cuando hice 100 y pico ya me rajé. Y entonces me quedé impresionado como 2 ojos, una nariz y una boca, que son tan pocos, ¿no?, elementos, no se repiten nunca. Sí, nunca. Y yo decía, vamos a ver, voy a elegir a los mayores científicos que ha habido, ¿no? Y algo tendrán que tener en común. Pues no, señor, no tienen nada. Los políticos y tal, tampoco. Los militares, tampoco. Los artistas, tampoco. Así que la naturaleza ha decidido que los 2 ojos, la nariz y la boca sean distintos en el ser humano y muy corrientes en los animales, que si nos fijamos tienen ese mismo orden, esa misma concreción en el rostro. Y bueno, pues a una pequeña enseñanza saqué, pero sobre todo lo de siempre, la felicidad que siento cuando dibujo. Así que eso del miedo ante el blanco y tal, conmigo no vale. Eso es cierto. Y además yo sé también que estás por las noches, estás ahí con tu grafito, que dices que el mejor es el 6B, ¿verdad? El blanco, el 6 blando, y estás hasta las 3 de la mañana dibujando. Sí, hoy también. ¿Por qué a la noche? Antes de dormir, pues o dibujo o leo, porque durante el día no encuentro así un sitio, una hora para leer y tal. Entonces la lectura pues me lleva tiempo, y si no hay un libro a mano, pues dibujo. Hoy he dibujado también un croquis para hacer un dibujo en blanco y negro. Estoy en ese momento en donde no hay color, todas son como unas siluetas, como unas sombras, pero muy concretas. Que me hace gracia que le he propuesto a Zumeta hacer una exposición juntos, porque es todo lo contrario que yo. Es una velocidad en la realización, un manchar todo, ocupar todo. Me acuerdo que una vez me reí porque en una pintura de él, por lo visto, había una esquina que no estaba pintada y ¡paf!, puso un gato negro. Entonces, como es lo contrario a mí, pues a mí me gustaría hacer una exposición, él y yo,
Es decir, él en sus paredes y yo en mis paredes, pero... Y después, no sé, un coloquio ante el público incluso, ¿no? Interesante. Sí, para ver cómo explicábamos y justificábamos dos actitudes absolutamente opuestas, pues qué sé yo, siendo aquí vecinos, siendo los dos de aquí, pues no sé, me ha parecido que podía ser interesante. Seguro que lo va a ser y seguramente que lo vais a hacer pues próximamente, ¿eh? Porque esta idea ya me la comentaste la semana pasada y veo que sigues ahí, bueno, proyectándolo y queriendo hacerlo. Si te parece, Néstor, vamos a hacer una pequeña pausa, así bebemos un poquito de agua, ponemos publicidad y seguimos con la tertulia. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien.